Isaac Asimov. Los propios dioses. Dedicatoria. Dedicatoria a la humanidad, con la esperanza de que la insensatez pueda ganarse algún día, a pesar de todo. Nota: el relato comienza en la sección 6. No se trata de un error. Tengo mi propio y sutil motivo. Así pues, limítense a leer y, como espero, a deleitarse. Capítulo 1. 1. Contra la estupidez. ¡6! Es inútil, exclamó Lamont con brusquedad. No he obtenido resultado. Su expresión sombría concordaba bien con las profundas cuencas de sus ojos y la leve simetría de su largo mentón. Aquella gravedad se advertía incluso en sus momentos de buen humor, y este no era uno de ellos. Su segunda entrevista formal con Hallam había sido un fracaso mayor que la primera. No exagere, dijo Myron Bronowski, con tono plácido. Usted ya lo esperaba, según me dijo. Estaba tirando cacahuates al aire y los cogía con sus labios gruesos mientras caían. Nunca fallaba. No era muy alto ni muy delgado. Esto no lo convierte en agradable, pero tiene razón. No importa. Hay otras cosas que puedo hacer y que estoy decidido a hacer, y aparte de eso, dependo de usted. Si por lo menos pudiera descubrir... No siga, Pete. Ya le he oído otras veces. Todo lo que he de hacer es descifrar la mentalidad de una inteligencia humana. Una inteligencia sobrehumana. Esas criaturas del parauniverso están intentando hacerse comprender. Tal vez, suspiró Bronowski. Pero intentan hacerlo a través de mi inteligencia, que en ciertas ocasiones considero por encima de la humana, pero no demasiado. A veces, en plena noche, no puedo conciliar el sueño y me pregunto si inteligencias diferentes pueden llegar a comunicarse, o si he tenido un mal día. Dudo de que la frase inteligencias diferentes tenga algún significado. Lo tiene, declaró Lamont, salvajemente cerrando los puños dentro de los bolsillos de su bata. ¿Se refiere a Hallam y a mí? ¿Se refiere a ese héroe de pacotilla, el Dr. Frederick Hallam, y a mí? Somos inteligencias diferentes porque cuando le hablo no me comprende. Su cara de idiota se pone cada vez más roja, sus ojos se hacen saltones y sus orejas se bloquean. Yo diría que su mente deja de funcionar, pero me falta la prueba de cualquier otro factor que pueda provocar esta interrupción de su funcionamiento. Bronowski murmuró. Vaya manera de hablar del padre de la bomba de electrones. Eso es, considerado como el padre de la bomba de electrones, un nacimiento bastardo como el que más. Su contribución fue la mejor en sustancia, lo sé. Yo también lo sé, me lo ha dicho usted a menudo, replicó Bronowski, tirando otro cacahuate al aire. Tampoco esta vez falló. Había sucedido 30 años atrás. Frederick Hallam era un radioquímico. Su tesis doctoral estaba recién impresa y no daba ninguna muestra de ser un innovador. Sus primeras innovaciones surgieron a partir de que colocó sobre su escritorio un polvoriento frasco de reactivo marcado, metal de tungsteno. No era suyo. Nunca lo había usado. Era una reliquia de un día remoto en que algún anterior ocupante de la oficina debió necesitar tungsteno por una razón desconocida. En realidad, ya ni siquiera era tungsteno. Consistía en unas bolitas de algo enteramente recubierto por el óxido, grises y polvorientas. Ya no servía para nada. Un día Hallam entró en el laboratorio. Exactamente el 3 de octubre de 2070. Empezó a trabajar.
Se detuvo un poco antes de las 10 de la mañana. Permaneció transfigurado ante el frasco y lo levantó. Estaba tan polvoriento como siempre y la etiqueta seguía estando borrosa, pero él exclamó: «¡Maldita sea! ¿Quién demonios ha tocado esto?». Tal era, por lo menos, la versión de Denison, que escuchó la observación y la repitió a Lamont una generación más tarde. La versión oficial del descubrimiento, según consta en los libros, prescinde de la fraseología, produce la impresión de un químico muy observador que advierte un cambio y al instante saca importantes deducciones. Pero no fue así. Alan no necesitaba el tungsteno. No tenía el menor valor para él, y que lo hubiesen tocado no podía importarle en absoluto. Pero odiaba cualquier intromisión en su mesa de trabajo, como tantos otros, y sospechaba que los demás ardían en deseos de revolverla por pura malicia. Nadie admitió entonces tener algo que ver con la cuestión. Benjamin Alan Denison, que oyó la observación inicial. Nadie admitió entonces tener algo que ver con la cuestión. Benjamin Alan Denison, que oyó la observación inicial, tenía su oficina al otro lado del pasillo, y las dos puertas estaban abiertas. Levantó la vista y vio la mirada acusadora de Alan. Alan no le resultaba particularmente simpático. Nadie sentía una especial simpatía por él. Y había pasado una mala noche. Por casualidad, le satisfacía bastante, como recordó después, encontrar a alguien contra quien desahogar su mal humor, y Alan era el candidato ideal. Cuando éste le acercó el frasco a la cara, Denison retrocedió con evidente disgusto. «¿Por qué diablos me habría de interesar su tungsteno?», replicó. «O a cualquier otra persona. Si se fija en el frasco, verá que no ha sido abierto en 20 años, y si no hubiera puesto sus sucias patas en él, se daría cuenta de que nadie lo ha tocado». Alan enrojeció de ira, después de lo cual dijo: «Escuche, Denison, alguien ha cambiado el contenido. Esto no es tungsteno». Denison se permitió un leve pero claro tono burlón. «¿Cómo puede saberlo usted?». Con detalles semejantes, mezquinas ironías y velados insultos se escribe la historia. Hubiera sido una observación desafortunada en cualquier caso. El historial científico de Denison, reciente como el de Alan, era mucho más brillante y se le consideraba el cerebro del departamento. Alan lo sabía y, lo que aún era peor, también lo sabía Denison, quien no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. La frase de Denison, «¿Cómo puede saberlo usted?», con un claro e inconfundible énfasis en el usted, fue motivo más que suficiente para todo lo que siguió. Sin ella, Alan no se hubiera convertido jamás en el científico más grande y respetado de la historia, para utilizar la frase exacta que Denison usó después en su entrevista con Lamont. Oficialmente, Alan, al entrar en su oficina aquella famosa mañana, observó que faltaban las polvorientas bolitas grises. Incluso el polvo de la superficie interior había desaparecido, y vio en su lugar el limpio gris acerado del metal. Como es natural, empezó a investigar. Pero dejemos a un lado la versión oficial. La causa fue Denison. De haberse limitado a una simple negativa o encogerse de hombros, lo más seguro es que Alan hubiese preguntado a otros y, al final, cansado de no encontrar explicación, hubiera olvidado el frasco, dejando a la tragedia subsiguiente, ya fuera sutil o drástica, según el tiempo que tardase en llegar el descubrimiento definitivo. La tarea de guiar al futuro. En cualquier caso, no hubiera sido Alan quien llevase a término el descubrimiento. Ante el despreciativo: «¿Cómo puede saberlo usted?», Alan tuvo que replicar furiosamente: «Le demostraré que lo sé». Y después de esto, nada pudo detenerle. El análisis del metal que contenía el viejo recipiente se convirtió en su meta principal y su deseo más acuciante, en borrar la arrogancia del rostro de Denison y la perpetua expresión desdeñosa de sus labios exangües. Denison no olvidó jamás aquel momento, porque fue su propia observación la que empujó a Alan hacia el premio Nobel y, asimismo, al olvido.
No podía saber, o de haberlo sabido, no le hubiera importado entonces que existía una tremenda obstinación en Alam, la temerosa urgencia del mediocre de salvaguardar su orgullo, gracias a la cual llegaría más lejos que Denison, pese a la natural inteligencia de este último. Alam puso manos a la obra y se dedicó por entero a ella. Llevó su metal al departamento de espectrografía de masas. Como químico en radiación, se trataba de un paso natural. Conocía a los técnicos, había trabajado con ellos y era persuasivo. Era persuasivo hasta tal extremo que su encargo tomó la delantera a proyectos de mucha más urgencia y envergadura. El espectrógrafo le comunicó al fin: «Pues bien, esto no es tungsteno». El rostro ancho y grave de Hallam se distendió en una dura sonrisa. «Muy bien, se lo diremos al niño prodigio de Denison. Quiero un informe y...» «Espere un momento. Dr. Hallam, le he dicho que no es tungsteno, pero eso no significa que sepa de qué se trata». «¿Cómo lo sabe?» «Me refiero a que los resultados son ridículos». El técnico reflexionó unos momentos. Imposibles en realidad. La relación carga-masa es absurda. ¿Absurda en qué sentido? Demasiado alta. Es sencillamente imposible. Bien, en tal caso, dijo Hallam, y excluyendo el motivo que le impulsaba, su siguiente observación se puso en el camino hacia el premio Nobel, y podría incluso decirse, merecidamente. Consiga la frecuencia de su radiación característica y calcule la carga absoluta. No se contente con sentarse y repetir que algo es imposible. El técnico estaba excitado cuando entró en la oficina de Hallam algunos días después. Este último ignoró la excitación de su interlocutor. Nunca había sido sensible, y preguntó: «¿Ha encontrado...?» Dirigió entonces una mirada suspicaz a Denison, que se hallaba ante su mesa en su propia oficina, y fue a cerrar la puerta. «¿Ha encontrado la carga nuclear?» «Sí, pero es imposible». Entonces Tracy vuelve a empezar. «Lo he hecho una docena de veces. Es imposible». «Si ha realizado una medición, no discuta con los hechos». Tracy se rascó la oreja y replicó: «Tengo que hacerlo, doctor. Si tomo en serio las mediciones, entonces lo que usted me ha dado es plutonio 186. ¿Plutonio 186? ¿Plutonio 186? La carga es 94. La masa es 186. Pero esto es imposible. No existe un isótopo semejante. No puede existir». «Es lo mismo que le estoy diciendo, pero estas son las mediciones. Pero una situación así nos da un núcleo con 50 neutrones. De menos no puede haber un plutonio 186. Es imposible meter 94 protones en un núcleo de solo 92 neutrones y lograr que permanezcan fusionados, ni siquiera una trillonésima de segundo». «Esto mismo le estoy diciendo, doctor», dijo Tracy pacientemente. Y entonces Hallam se detuvo a pensar. Le faltaba el tungsteno, y uno de sus isótopos, el tungsteno 186, era estable. El tungsteno 186 tenía 74 protones y 112 neutrones en su núcleo. ¿Era posible que algo hubiese convertido los 20 neutrones en 20 protones? Seguramente era imposible. «¿Hay alguna señal de radiactividad?», preguntó Hallam, buscando a tientas una salida del laberinto. «Ya lo he pensado», repuso el técnico. «Es estable, absolutamente estable». «Entonces no puede ser plutonio 186. «Se lo he dicho muchas veces, doctor». Hallam dijo sin ninguna esperanza: «Bueno, devuélvame el frasco». Cuando volvió a encontrarse solo, estupefacto, se quedó mirando el frasco. El isótopo más estable del plutonio era el plutonio 240, en el cual eran precisos 146 neutrones para que los 94 protones se mantuvieran unidos con alguna semblanza de estabilidad parcial.
¿Qué podía hacer ahora? La cuestión excedía sus facultades, y sentía haberla iniciado. Después de todo, tenía trabajos urgentes para hacer, y este misterio, no le concernía en absoluto. Tracy habría cometido algún estúpido error, o el espectrómetro de masas estaba averiado, o... Bueno, ¿y qué? Sería mejor olvidarlo. Solo que Alan no podía hacerlo. Tarde o temprano, Denison aparecería por su oficina y, con aquella irritante sonrisa suya, le preguntaría por el tungsteno. Y entonces, ¿qué podría responderle Alan? Le diría, como ya le dije, no es tungsteno. Seguramente Denison preguntaría, oh, pues, ¿qué es entonces? Por nada del mundo Alan quería exponerse a las burlas que suscitaría su afirmación de que era plutonio 186. Tenía que averiguar de qué se trataba. Debía averiguarlo él solo. Era evidente que no podía fiarse de nadie. Así pues, unos 15 días más tarde, entró en el laboratorio de Tracy hecho un basilisco. «Oiga, ¿no me dijo usted que esa sustancia no era radiactiva?» «¿Qué sustancia?», inquirió Tracy, automáticamente antes de recordarlo. «Aquello que usted llamó plutonio 186», repuso Alan. «Ah, en efecto, era estable». ¿Tan estable como su estado mental? Si dice que no es radiactiva, su puesto está en una ferretería. Tracy frunció el ceño. Muy bien, doctor. Démelo y hagamos la prueba. Y luego exclamó. ¡Increíble! Es radiactiva. No lucho, pero lo es. No comprendo cómo pude pasarlo por alto. ¿Y quiere que me trague su cuento de que es plutonio 186? Ahora el asunto obsesionaba a Alan. El misterio había llegado a ser tan exasperante como una afrenta personal. Quienquiera que fuese el que había cambiado los frascos, o el contenido, debía haberlo hecho de nuevo o inventado un metal con el exclusivo propósito de ponerle en ridículo. En ambos casos, estaba dispuesto a llegar hasta el fin para resolver el acertijo. Si se veía obligado a ello, y si podía. Le ayudaban su obstinación y una intensidad que no cejaba con facilidad. De modo que acudió directamente a G.C. Kantrovich, que entonces cursaba el último año de su notabilísima carrera. La colaboración de Kantrovich fue difícil de obtener, pero una vez convencido se apasionó con celeridad. De hecho, 2 días después se precipitó en la oficina de Alan, dominado por una gran agitación. ¿Ha tocado usted esta sustancia con las manos? No mucho, dijo Alan. Pues no lo haga. Si tiene más cantidad, no la toque. Está emitiendo positrones. ¿Cómo? Los positrones más energéticos que he visto, y sus cifras sobre su radiactividad son demasiado bajas. ¿Demasiado bajas? Positivamente, y lo que me preocupa es que cada medición que tomo es un poco más alta que la anterior. ¡6! Continuación. Bronowski encontró una manzana en el voluminoso bolsillo de su chaqueta y la mordió. Muy bien. ¿Ha visto usted a Alan? Y ha sido expulsado a puntapiés como era de esperar. ¿Qué más? Aún no lo he decidido, pero sea lo que fuere, le voy a hacer caer sobre su gordo trasero. Ya sabe que yo la había visto otra vez, hace años, cuando llegué aquí, cuando pensaba que era un gran hombre, un gran hombre. Es el mayor villano en la historia de la ciencia, ha copiado la historia de la bomba, imagínese, la tiene copiada aquí. Lamont se golpeó la sien. Cree en su propia fantasía y luchó por ella con una furia enfermiza. Es un pigmeo con un único talento,
la habilidad de convencer a los demás de que es un gigante. Lamont contempló la cara ancha y plácida de Bronowski, que ahora expresaba diversión, y se rió de mala gana. Bueno, esto no sirve de nada y, de todos modos, ya se lo he dicho muchas veces. Muchas veces, repitió Bronowski. Pero es que me revienta que el mundo entero... II. Peter Lamont tenía 2 años cuando Alan cogió por primera vez su tungsteno alterado. Al cumplir 25, pasó a formar parte de la primera estación de la bomba. Recién graduado, y aceptó un empleo simultáneo en la Facultad de Física de la universidad. Era un notable y satisfactorio logro para un joven de su edad. La primera estación de la bomba no tenía la importancia de las estaciones posteriores, pero era la precursora de todas ellas, de toda la cadena que ahora circundaba el planeta, aunque la nueva tecnología había cumplido solo 2 décadas. Ningún progreso tecnológico de primera magnitud había sido adoptado con tanta rapidez y tan completamente, y, ¿por qué no?, significaba energía gratis e ilimitada y carecía de problemas. Era el Santa Claus y la lámpara de Aladino del mundo entero. Lamont había aceptado el empleo con el fin de tratar con problemas de la más elevada abstracción teórica, y sin embargo, se sentía interesado por la sorprendente historia del desarrollo de la bomba de electrones. Nunca había sido descrita en su totalidad por alguien que comprendiera realmente sus principios teóricos, en la medida en que podían ser comprendidos, y que fuera capaz de traducir sus complejidades para el público en general, como es natural. Alan había escrito una serie de artículos para su difusión popular, pero estos no presentaban una historia razonada y coherente, algo que Lamont deseaba ardientemente realizar. Empezó utilizando los artículos de Alan y otras reminiscencias que habían sido publicadas, los documentos oficiales, por decirlo así, y que terminaban con la sensacional observación de Alan. La gran percepción, como se la llamaba a menudo, invariablemente con letras mayúsculas. Después, por supuesto, cuando Lamont experimentó su desilusión, empezó a indagar con más profundidad y en su mente se formuló la duda de que la gran observación de Alan se debiera realmente a Alan. Había sido pronunciada en el seminario que marcó el verdadero comienzo de la bomba de electrones, y sin embargo, resultó que era extraordinariamente difícil conseguir los detalles de aquel seminario y totalmente imposible conseguir las cintas magnetofónicas. Eventualmente, Lamont empezó a sospechar que la vaguedad de las huellas dejadas en las arenas del tiempo por aquel seminario no era puramente accidental. Atando cabos con aplicación, llegó a parecerle probable que John F. X. McFarland hubiera dicho algo muy parecido a la crucial declaración hecha por Alan y, además, antes que éste. Fue a ver a McFarland, que no figuraba para nada en los informes oficiales y que ahora se dedicaba a la investigación de la estratosfera, en especial al viento solar. No era un trabajo de primera línea, pero tenía su importancia y bastantes puntos de contacto con los efectos de la bomba. Era evidente que McFarland había evitado caer en el olvido en que estaba sumido Denison. Fue muy cortés con Lamont y se mostró dispuesto a hablar acerca de cualquier tema, excepto de lo sucedido en aquel seminario. Sencillamente no recordaba nada de él. Lamont insistió, para lo cual citó la evidencia que había recopilado. McFarland sacó una pipa, la llenó, inspeccionó minuciosamente su contenido y dijo, con peculiar énfasis: «No quiero acordarme, porque no tiene importancia. De verdad que no la tiene. Suponga que alego que yo había dicho algo, nadie lo creería. Solo conseguiría aparecer como un idiota y, además, megalómano». ¿Y Alan se encargaría de que fuese jubilado? No he dicho esto, pero no creo que me sirviera de nada.
aparte de que nada cambiaría. «Se trata de establecer una verdad histórica», exclamó Lamont. «Tonterías. La verdad histórica es que Hallam nunca cejó. Obligó a todo el mundo a investigar, unto si querían como si no. De no ser por él, el tungsteno hubiera explotado algún día, causando no sé cuántas víctimas. Tal vez nunca hubiese habido otra muestra y nunca hubiéramos tenido la bomba. Hallam merece que se le atribuya, aunque no merezca los honores. Y si esto no tiene sentido, lo siento, porque la historia no tiene sentido». Lamont no se sintió satisfecho con la respuesta, pero tuvo que contentarse con ella, porque McFarland se negó rotundamente a decir nada más. «¡Verdad histórica!». Una verdad histórica que parecía incontestable era la radiactividad creciente emitida por el tungsteno de Hallam, como se le llamaba según la costumbre establecida. No importaba que fuese o no fuese tungsteno, que lo hubiesen adulterado o no, ni siquiera que fuese o no fuese un isótopo imposible. Todo palidecía ante el asombro de tener algo, cualquier cosa, que mostraba una intensidad radiactiva constantemente en aumento bajo circunstancias que excluían la existencia de cualquier tipo de elemento radiactivo conocido entonces. Al cabo de un tiempo, Kantrovich murmuró: «Será mejor que lo mezclemos. Si lo guardamos en trozos grandes, se vaporizará, o explotará o hará ambas cosas a la vez, contaminando a media ciudad». Así pues, lo redujeron a polvo y empezaron por mezclarlo con tungsteno ordinario, y después, cuando el tungsteno se hizo radiactivo a su vez, lo mezclaron con grafito, que era menos sensible a la radiación. Menos de 2 meses después de que Hallam observara el cambio operado en el contenido del frasco, Kantrovich, en una comunicación al editor nuclear Reviews, con el nombre de Hallam como coautor, anunció la existencia del plutonio 186. De este modo fue corroborado el primer veredicto de Tracy, pero su nombre no fue mencionado, ni entonces ni después. Aquello prestó al tungsteno de Hallam una importancia épica, y Denison empezó a notar los cambios que terminaron por convertirle en una nulidad. La existencia del plutonio 186 ya era de por sí bastante grave, pero que al principio fuera estable y desarrollase una radiactividad siempre creciente era mucho peor. Se organizó un seminario para tratar el problema. Kantrovich lo presidió, lo cual fue una interesante nota histórica, porque resultó ser la última vez en la historia de la bomba de electrones que un hombre que no fuese Hallam presidiera una reunión convocada para hablar de ella. De hecho, Kantrovich murió 5 meses después y así desapareció la única personalidad con el prestigio suficiente para hacer sombra a Hallam. El seminario fue extraordinariamente infructuoso hasta que Hallam anunció su gran percepción. Pero en la versión que reconstruyó Lamont, el verdadero punto álgido se produjo durante la pausa para el almuerzo. Entonces, McFarland, a quien no se le imputa ninguna observación en los informes oficiales, aunque estaba apuntado como coadjuntor, dijo: «Verán, lo que aquí nos hace falta es un poco de fantasía. Supongamos». Estaba hablando a Diederik van Clemens, y este lo mencionó brevemente en una especie de diario personal. Mucho tiempo antes de que Lamont lograse dar con estas notas, Van Clemens había muerto y, aunque estas pruebas convencieron al propio Lamont, tuvo que admitir que no constituirían una historia muy convincente sin una corroboración ulterior. Además, no había manera de probar que Hallam hubiese oído la observación. Lamont hubiera apostado una fortuna a que Hallam se encontraba lo bastante cerca para oírla, pero su convicción tampoco era una prueba satisfactoria. Y suponiendo que Lamont hubiese podido probarlo, el resultado podría haber lastimado el soberano orgullo de Hallam, pero no hacer tambalear su posición. Podía aducirse que, para McFarland, la observación fue pura fantasía.
Era Hallam quien lo aceptó como algo más. Era Hallam quien estaba dispuesto a enfrentarse con el grupo y pronunciarla oficialmente, y arriesgarse al ridículo que podía acarrearle. Con seguridad, McFarland nunca hubiese querido figurar en el informe oficial con su poco de fantasía. Lamont hubiese podido replicar que McFarland era un notable físico nuclear con una reputación que mantener, mientras que Hallam era un joven radioquímico que podía decir cuanto le viniera en gana sobre física nuclear, y en su calidad de profano lograr que nadie se lo tuviera en cuenta. En cualquier caso, esto es lo que dijo Hallam según la transcripción oficial. Caballeros, no vamos a ninguna parte. Por consiguiente, voy a hacer una sugerencia, no porque tenga mucho sentido, sino porque es menos absurda que todo cuanto he oído hasta ahora. Nos enfrentamos con una sustancia, el plutonio 186, que no puede existir, ni siquiera como una sustancia momentáneamente estable. Si las leyes naturales del universo tienen alguna validez, por lo tanto, de ello se deduce que como existe y empezó existiendo como una sustancia estable, debe haber existido, por lo menos al principio, en un lugar o en un tiempo bajo circunstancias en que las leyes naturales del universo eran diferentes de las actuales. Para decirlo crudamente, la sustancia que estamos estudiando no tuvo su origen en nuestro universo, sino en otro, un universo alterno, un universo paralelo, llámenlo como quieran. Una vez aquí, y no pretendo saber cómo ha llegado, todavía seguía estable, y yo sugiero que esto se debía a que aún llevaba las leyes de su propio universo. El hecho de que se convirtiera con lentitud en radiactivo y esta radiactividad fuera en aumento puede significar que las leyes de nuestro propio universo se introdujeron poco a poco en su sustancia, si saben a qué me refiero. Hago notar que simultáneamente a la aparición del plutonio 186 desapareció una muestra de tungsteno como compuesto de varios isótopos estables, incluyendo el tungsteno 186. Puede haberse trasladado al universo paralelo. Después de todo, es lógico suponer que resulta más sencillo un intercambio de masas que un simple traslado sin retorno. En el universo paralelo, el tungsteno 186 puede ser tan anómalo como aquí el plutonio 186. Puede empezar como una sustancia estable y convertirse lentamente en radiactivo. Allí puede servir como una fuente de energía, del mismo modo que lo sería aquí el plutonio 186. El auditorio debió escuchar con profunda estupefacción, porque ninguna interrupción ha sido registrada, por lo menos hasta la última frase recogida más arriba, momento en el cual Hallam hizo una pausa para recobrar el aliento, y tal vez extrañado ante su propia temeridad. Alguien de entre el auditorio, posiblemente Anthony Jerome Lapin, aunque el informe no lo concreta, preguntó si el profesor Hallam estaba sugiriendo que un agente inteligente del parauniverso había provocado deliberadamente el intercambio con el fin de obtener una fuente de energía. La expresión parauniverso, inspirada en apariencia como una abreviación de universo paralelo, hizo así su aparición en el idioma. Esta pregunta contenía la primera utilización registrada de la palabra. Se produjo una pausa. Entonces, Hallam, más osado que nunca, declaró, y este fue el inicio de la gran percepción. En efecto, así lo creo, y pienso que la fuente de energía no puede ser práctica a menos que el universo y el parauniverso trabajen juntos, cada uno con la mitad de una bomba, lanzando la energía de ellos a nosotros y de nosotros a ellos, aprovechando la diferencia entre las leyes naturales de los dos universos. Hallam, en este punto, adoptó la palabra parauniverso y la hizo suya. Además, fue el primero en usar la palabra bomba, desde entonces invariablemente con mayúscula, en relación con el asunto. En el informe oficial se tiende a dar la impresión de que la sugerencia de Hallam se aceptó de inmediato, pero no fue así.
Quienes estaban dispuestos a hablar de ello no se comprometían más allá de declararlo una especulación divertida. Kantrovich, en particular, no dijo una palabra. Esto fue crucial para la carrera de Hallam. Hallam no podía llevar a cabo por sí solo las implicaciones teóricas y prácticas de su sugerencia. Se necesitaba un equipo, y éste fue formado. Pero nadie del equipo, hasta que fue demasiado tarde, quería asociarse abiertamente con la sugerencia. Cuando el éxito fue indiscutible, el público ya se había acostumbrado a atribuirlo a Hallam y solo a él. Para todo el mundo fue Hallam, y solo él, quien descubrió la sustancia, quien concibió y transmitió la gran percepción, y, por consiguiente, fue Hallam el padre de la bomba de electrones. Así pues, en distintos laboratorios se trataron tentativamente gránulos de metal de tungsteno. Se hizo la transferencia en 1 de cada 10 y se obtuvieron nuevas reservas de plutonio 186. Otros elementos fueron ofrecidos como sebo y reusados, pero dondequiera que apareciese el plutonio 186 y quienquiera que aportase la reserva a la Organización Central de Investigación que trabajaba en el problema, el público siempre lo consideraba una cantidad adicional del tungsteno de Hallam. También fue Hallam quien presentó con más éxito al público algunos aspectos de la teoría. Ante su propia sorpresa, como dijo más tarde, resultó un escritor de pluma fácil y gozaba popularizando el tema. Por añadidura, el éxito tiene su propia inercia, y el público no aceptaba información sobre el proyecto si no provenía de Hallam. En un artículo que se hizo famoso, publicado en el North American Sunday Teletimes Weekly, escribió: «No podemos precisar los diversos aspectos en que las leyes del parauniverso difieren de las nuestras, pero podemos suponer con cierta seguridad que la fuerte acción nuclear, que es la mayor fuerza conocida en nuestro universo, es incluso más potente que en el parauniverso, quizás unas 100 veces más. Esto significa que los protones se mantienen fusionados con más facilidad contra su propia atracción electrostática, y que un núcleo requiere menos neutrones para producir estabilidad. El plutonio 186, estable en aquel universo, contiene demasiados protones, o es demasiado pobre en neutrones para ser estable en el nuestro, con su acción nuclear menos efectiva. El plutonio 186 situado en nuestro universo empieza a radiar positrones, emitiendo energía al hacerlo, y por cada positrón irradiado, un protón en el interior de un núcleo se transforma en un neutrón. Eventualmente, 20 protones por núcleo se han transformado en neutrones, y el plutonio 186 se ha convertido en el tungsteno 186. Que es estable según las leyes de nuestro propio universo. En este proceso, 20 positrones por núcleo han sido eliminados. Estos se encuentran, se mezclan y aniquilan 20 electrones, produciendo más energía, de modo que por cada núcleo de plutonio 186 que recibimos, nuestro universo pierde 20 electrones. En cambio, el tungsteno 186 que se introduce en el parauniverso es inestable allí por la razón opuesta. Según las leyes del parauniverso, tiene demasiados neutrones, o le faltan protones. Los núcleos de tungsteno 186 empiezan a emitir electrones, produciendo energía continua al hacerlo, y por cada electrón emitido, un neutrón se convierte en un protón, hasta que, al final, vuelve a ser plutonio 186. Por cada núcleo de tungsteno 186 introducido en el parauniverso, aparecen 20 electrones más. El plutonio tungsteno puede repetir este ciclo indefinidamente entre el universo y el parauniverso, produciendo energía primero en uno y después en otro, y el efecto neto es la transferencia de 20 electrones de nuestro universo al suyo por cada núcleo que completa este ciclo. Ambas partes pueden adquirir energía de lo que es, en efecto, una bomba de electrones interuniversal.
La transformación de esta idea en una realidad y la creación de la bomba de electrones como efectiva fuente de energía se llevó a cabo con asombrosa rapidez, y cada etapa de su éxito ensalzó el prestigio de Hallam.